La ronda más corta, el ultimátum de Trump, no acercó las posiciones de Rusia y Ucrania en las negociaciones en Estambul. Inmediatamente después de la reunión comenzaron los bombardeos masivos de ciudades ucranianas. Otro accidente aéreo en Rusia. El AN-24 de pasajeros siniestrado había agotado prácticamente toda su vida útil, pero seguía volando. En condiciones de sanciones, simplemente no hay reemplazo para estos aviones. El absurdo va en aumento. En Rusia planean castigar a los hombres solteros. Si no han tenido citas durante más de 3 meses, podrían ser enviados al frente. La justicia de Basmani avanza. ¿Por qué y a cuántos años fue condenado el periodista Yuri Dud? Sobre esto y más, a continuación en nuestro programa. Mientras tanto, denle like y no olviden suscribirse al canal Ucrania Hoy. Será interesante, lo prometo. Entonces, durante el ataque a Kharkov, las tropas rusas utilizaron por primera vez las nuevas municiones aéreas UMBP-5, con una ojiva de 250 kilogramos. Como resultado del uso de estas bombas modificadas, las mayores consecuencias y heridas graves las sufren precisamente los civiles. Según la Fiscalía Regional de Kharkov, el 24 de julio se realizaron 2 ataques aéreos en la ciudad desde una distancia de más de 100 kilómetros. La guerra de Rusia contra Ucrania podría continuar prácticamente otros 10 años, hasta el año 2034. Así lo declaró Valery Zaluzhny. Rusia continúa su terror contra infraestructuras civiles y habitantes pacíficos de Ucrania, en particular atacando el sur del país. El epicentro del fuego vuelve a ser Odessa. Un edificio de varios pisos fue destruido y también se incendió el legendario mercado Privoz. Ucrania responde con ataques a objetivos de infraestructura militar del enemigo. En la región de Krasnodar se registró un ataque masivo de drones. Se escucharon potentes explosiones en Sochi y Adler, donde, como resultado del ataque, se incendió una base petrolera. La pseudo-imperio de Putin está preparando una guerra en el mar. Rusia ha iniciado ejercicios navales a gran escala en los océanos Pacífico y Ártico, así como en los mares Báltico y Caspio. Todos los detalles en nuestro informe militar, ahora mismo. Noche candente en Rusia. Drones visitaron la región de Krasnodar. Ay, ay, ay. Ay, mamá, ya está. Ay, ya está. Ay, ay, ay. ¿Pero qué es esto? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sochi sufrió el mayor ataque desde el inicio de la guerra a gran escala. Los habitantes locales contaron al menos 7 explosiones en el cielo sobre Adler. Alrededor de 800 pasajeros quedaron varados en los aeropuertos de Siberia. Los drones podrían haber alcanzado uno de los puentes ferroviarios. Autoridades rusas informaron de un impacto en terminal petrolera en calle Tabricheskaya. ¿Eso es un coche o qué? La PU, Petro, la terminal petrolera, PU, Malta. Si en Rusia los drones atacan objetivos estratégicos, en Ucrania los ocupantes continúan aterrorizando a la población civil. Durante la noche, las tropas de Putin lanzaron un ataque masivo contra Odessa. Como resultado del ataque, infraestructuras civiles, viviendas y sitios UNESCO resultaron dañados. Uno de los lugares alcanzados fue el famoso mercado Privoz, en el centro histórico. Pero a Putin no le basta con esta guerra, y al parecer el dictador se está preparando para otra más. Rusia ha iniciado grandes maniobras navales con la participación de más de 150 buques y 15.000 militares en los océanos Pacífico y Ártico, así como en los mares Báltico y Caspio. El escenario de los ejercicios implica la defensa de las zonas de despliegue y, lo más importante, de la actividad económica. Es decir, la Federación Rusa deja claro que, en consecuencia, el Ártico se encuentra dentro de la zona de intereses económicos exclusivamente rusos. La misma situación se da en el Mar Báltico. La Federación Rusa deja claro que impedirá los intentos de la flota de los países de la OTAN de bloquear las actividades de los buques tanque ilegales, el llamado flota en la sombra. Mientras tanto, Turquía está reforzando su potencial militar. La empresa de defensa Roketsan presentó por primera vez el nuevo misil balístico hipersónico Typhoon Block 4.
Se afirma que puede alcanzar objetivos a una distancia de varios cientos de kilómetros a una velocidad superior a 5 Mach. Erdogan, en consecuencia, está considerando pasos concretos en el desarrollo de una industria de defensa independiente. Esto ocurre precisamente en el contexto de la decisión de Estados Unidos de bloquear el suministro tanto de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles como, respectivamente, de los F-16 y F-35. Ucrania también recibirá pronto nuevas armas. Estados Unidos aprobó la venta a Kiev de 2 paquetes de ayuda militar por un total de $322 millones. Se sabe que incluirán los sistemas de defensa antiaérea más modernos y su mantenimiento, así como vehículos de combate de infantería Bradley, su reparación y soporte técnico. Y mientras Estados Unidos ayuda públicamente a Ucrania a luchar contra los ocupantes, Putin sigue colaborando en secreto con Xi Jinping. China suministra motores para drones a Rusia a través de empresas ficticias, disfrazándolos como unidades de refrigeración industrial, según informa Reuters. Tras las declaraciones del liderazgo chino de que China no permitirá la derrota de Rusia en la guerra, se podría hablar de una cooperación ampliada, incluyendo la técnico-militar entre el complejo militar industrial de Rusia y el de China. Mientras tanto, en el frente continúan los combates encarnizados. Militares rusos han acumulado reservas e intentan abrirse paso a Pokrovsk. Actualmente las acciones militares se desarrollan en las afueras de la ciudad. Por otro lado, los diputados de la llamada Duma Estatal del país ocupante, Rusia, están considerando una iniciativa de activistas que propusieron incluir a los hombres solteros en una lista negra del Ministerio del Interior. Según esta idea, si un ciudadano soltero no intenta formar una familia y no sale en citas durante más de 3 meses, podría ser enviado a trabajos forzados o a luchar en el frente. Según informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, estas medidas están relacionadas con la aguda crisis demográfica en Rusia. Al mismo tiempo, las autoridades rusas están involucrando masivamente a niños en el trabajo dentro del complejo militar industrial para la producción de drones, que luego se utilizan en la guerra contra Ucrania. De las cárceles rusas solo pueden salir los condenados a muerte para participar en asaltos suicidas. En el ejército ruso hay una escasez catastrófica de soldados. A los prisioneros rusos, mediante intimidación y violencia, los obligan a firmar contratos y los envían al frente. Los detalles ahora mismo en el reportaje. A los presos rusos los reclutan para la guerra en Ucrania mediante brutales palizas y torturas. Así lo informaron, bajo anonimato, familiares de los reclusos a Siberia. Realidades. Que las colonias penitenciarias se hayan convertido en un salvavidas para el Ministerio de Defensa ruso no es secreto. La práctica de reclutamiento para compañías militares privadas la inició el ya fallecido Yevgeny Prigozhin. Nadie retrocede, nadie se rinde, en absoluto. Los periodistas calcularon que logró reclutar a unos 50.000 prisioneros. De los 20.000 mercenarios que murieron cerca de Bakhmut, 17.000 eran exconvictos. En 2023, el Servicio Federal Penitenciario informó que la cantidad de presos ese año se redujo en un récord de 58.000 personas. Para que el flujo de quienes desean cambiar la celda por la trinchera no disminuyera, el gobierno ruso se apresuró y adaptó las leyes a las necesidades del Ministerio de Defensa. Desde octubre de 2024, existe la posibilidad de firmar un contrato incluso en la etapa de investigación judicial, es decir, antes de que se dicte sentencia. Así, los investigadores lograron no sobrecargar las colonias penitenciarias y asegurar un flujo constante de participantes para los asaltos de carne de cañón. Un contratista de los mentos. ¿Qué elegiste, cumplir la condena o ir a la guerra? Cumplir la condena. El comandante dijo que irías en motocicleta. Le digo, ¿cómo voy a ir en motocicleta? Hace 2 o 3 años que no conduzco una motocicleta. Ya se estaba comunicando conmigo por WhatsApp junto con el comandante. Mientras llega que aprenda... Me metieron preso por pelearme con la policía. Firmé el contrato el 18 de diciembre de 2024. En realidad no me preguntaron. Firmé, como nos dijeron, que me quitarían los antecedentes penales y que en 1 año sería completamente libre. La vida empezará desde cero. Lo más aterrador en la guerra es cuando tus propios compañeros se disparan entre sí. No se sabe por qué ni por qué razón. Y los decapitados que yacen sin cabeza, idiotas, mejor terminen su condena y no se apresuren a ir a ningún lado. Aquí no hay nada bueno y no está untado de miel. No ha habido más miel en la guerra en Ucrania, pero sí han disminuido los presos. El sistema produce presos políticos, pero a esos no los puedes reclutar.
Ya hace un año que los medios informaron que para los reclusos es simplemente irreal salir en libertad condicional. Hay una opción, el contrato. Y ahora, aseguran los familiares, lo están obligando a firmarlo por la fuerza. Abrieron las puertas y en la colonia entraron cientos de cosmonautas y golpearon a todos. Apenas levantas la mano, te acusan de resistencia. Simplemente apalearon a toda la colonia con porras en la espalda. Y directamente con fracturas, a casi la mitad se los llevaron al frente. Es decir, algunos firmaban los contratos ahí mismo y a otros los llevaron a Moscú. Y por el camino, bueno, decían, cuando lleguemos a Lefortovo te cortaremos las orejas. Él firma el contrato de inmediato. Ellos se comunican por toda la región. Por supuesto, esto ocurre en todas las colonias de la provincia. Bueno, si incluso en una colonia tan ligera, donde cada acto de violencia ocurría por alguna razón real, pueden imaginarse lo que sucede en las de régimen estricto o especial. Los periodistas informan que la situación en las colonias del Volga no es muy diferente a la de la provincia de Tula. El viernes llegaron el Servicio Penitenciario Federal, OMON, y el FSB, incluido el Servicio Penitenciario Federal de una región vecina, unas 100 personas. Golpearon a todos donde pudieron y contrataron a 15 no rusos a la vez. La mitad fueron llevados a Lefortovo. En el camino amenazaron con convertirlos en extremistas si no firmaban el contrato. A los rusos los han golpeado uno por uno esta semana. Los llaman con la dirección y les quitan el teléfono. Si te niegas a firmar el contrato, te golpean. Después de eso, cierran escuadrón tras escuadrón debido a los presos que se van. Ahora quedan alrededor de 10. La prisión rusa se ha convertido en la varita mágica del dictador Putin. Miles de presos, a los que no hay que pagarles bonificaciones de alistamiento, se pueden gastar sin reparos y sin preocuparse por los gastos funerarios. La agresión militar rusa permitió a los rusos no solo satisfacer sus ambiciones imperiales, sino también deshacerse notablemente del lastre social. Accidente aéreo en Rusia. Se estrelló un avión de pasajeros con casi 50 personas a bordo. Esta aeronave tiene más de 50 años. Pero el Kremlin, en lugar de renovar su flota aérea, sigue librando la guerra contra Ucrania y entrando en conflicto con Azerbaiyán. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, mantuvo conversaciones con la dirección de la Unión Europea en Pekín. ¿Acaso las llaves de la guerra en Ucrania están en manos de China y no de Estados Unidos? En las negociaciones en Estambul, Moscú y Kiev no lograron acercarse ni en la cuestión del alto el fuego ni en la posible reunión de los presidentes de ambos países. Ni siquiera ayudó el ultimátum de Donald Trump, quien prometió duras sanciones a Moscú en caso de que no hubiera avances para el otoño. Todos los detalles en nuestro resumen internacional. El 23 de julio tuvo lugar la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa. No hubo ningún avance significativo y la reunión duró menos de una hora. Gracias. Muchas gracias. Zelensky está dispuesto a reunirse con Putin incluso mañana. Durante las negociaciones, Rustem Umerov propuso a los rusos organizar antes de finales de agosto una reunión entre los líderes de Ucrania, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Esta es una propuesta permanente que se puede llevar a cabo en cualquier momento. Si mañana Putin dice, estoy dispuesto a reunirme con el presidente Zelensky, el presidente Zelensky estará listo para reunirse mañana. Creo que esa es la respuesta a su pregunta sobre la fecha final. Sin embargo, la parte rusa, como siempre, está retrasando las cosas. Según Medinsky, para la reunión es necesario trabajar en las condiciones del acuerdo y preparar los temas de discusión para los líderes. ¿Qué significa esto? No, por supuesto que no. No se planea tal reunión porque debe ser preparada seriamente, ya que, digamos, las posiciones de los memorandos de Ucrania y Rusia, presentadas públicamente, están demasiado lejos de sincronizarse. La parte rusa y el propio Putin encuentran una enorme cantidad de pretextos, por supuesto, para no asistir a dicha reunión de líderes y no encontrarse directamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo cual es absolutamente evidente. Mientras tanto, Rusia sigue perdiendo su influencia. Azerbaiyán se ha distanciado. Y además, Armenia también dejó de lado a Rusia, organizando una reunión bilateral sin la participación del Kremlin. ¿Quieren ellos tener una posición más firme respecto a la Federación Rusa? Por supuesto que sí. ¿Quieren tener la posibilidad de proteger mejor los intereses de sus ciudadanos o de los azerbaiyanos étnicos que residen en el territorio de la Federación Rusa? Por supuesto que sí. Azerbaiyán y directamente el presidente Aliyev van a llevar esto a cabo a través de sus vínculos con la Asociación Estratégica con Turquía y por supuesto a través de la activa construcción actual de la Ruta de la Seda, es decir, la conexión terrestre entre China y Europa. Y
Al parecer, en el contexto del conflicto con los azerbaiyanos, las autoridades rusas de hecho han comenzado una caza incluso contra los propios rusos. En la región de Chelyabinsk, los funcionarios declararon a la comunidad rusa como extremista sin juicio ni fundamentos. Ahora la gente está siendo amenazada con persecución. Hago un llamado a todos a unirse a la comunidad rusa, donde reina una atmósfera de hermandad y ayuda mutua. ¿Acaso ahora todo lo gobierna China? El 23 de julio tuvo lugar una reunión entre Xi Jinping y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea en Pekín, supuestamente para establecer la estabilidad en las condiciones actuales. ¿Está interesado China en que Rusia sea un gran espantapájaros para Europa? Sí, también está interesado. Incluso diré más, incluso a Estados Unidos, en la figura de Trump, por lo que ya vemos en esta configuración, en parte también le conviene, porque solo ese temor de Europa a un ataque directo, a una escalada por parte de la Federación Rusa, hizo que las contribuciones de los miembros a la OTAN aumentaran hasta el 5%. Y Europa está dispuesta a pagar por armamento no solo para sí misma, sino también para Ucrania, impulsando así la economía estadounidense. Bueno, es hora de los cuentos. La congresista Marjorie Taylor Greene, conocida por sus simpatías hacia Trump y sus declaraciones antiucranianas, difundió una noticia falsa sobre protestas en Kiev. Según ella, supuestamente la gente salió a las calles contra el presidente Zelensky. En Kiev se están llevando a cabo manifestaciones masivas de protesta contra el presidente de Ucrania, Zelensky, quien es un dictador y se niega a firmar un tratado de paz y poner fin a la guerra. Agradezco al pueblo ucraniano. Sáquenlo del cargo. Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas. Por supuesto, las manifestaciones en muchas ciudades de Ucrania no tienen nada que ver con llamados a la rendición. Pero para personas como Marjorie Taylor Greene, esto es una excusa conveniente para presentar sus deseos como realidad. ¿Pero puede ser peligrosa esta noticia falsa para Ucrania? Creo que para muchos es evidente e incluso, de hecho, la Dirección Principal de Inteligencia lo ha escrito oficialmente, que la Federación Rusa ya se está preparando para utilizar esta metodología de protestas pacíficas para sus propios fines. Por lo tanto, van a utilizar esto diferentes partes, ya sean imágenes ya creadas o crearán mañana sus propias imágenes para alcanzar sus objetivos políticos y no solo políticos. Bueno, por supuesto, sí. Se ha abierto la caja de Pandora. Y ahora brevemente sobre la magia de la política rusa. Hace unos días, un diputado de la Duma estatal del partido Rusia Unida logró votar en 11 proyectos de ley. Y todo estaría bien, pero el problema es que en esa misma sesión se anunció oficialmente su muerte. El colapso definitivo de la industria automotriz rusa, el mayor fabricante de automóviles de pasajeros en Rusia, Avtovaz, se está preparando para pasar a una semana laboral reducida de 4 días. La empresa relaciona esta decisión con las tendencias desfavorables en el mercado automotriz, la crisis de los créditos y el dumping por parte de marcas importadas, que en su mayoría son fabricantes chinos. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Every voice matters. Join our community, support independent journalism and help us bring you the truth from Ukraine. Become a member of Ukraine Today. Join us now. Avtovaz, el mayor fabricante de automóviles de Rusia, reduce la semana laboral para sobrevivir. A partir de finales de septiembre, los empleados de la planta podrán trabajar no 5 días completos, sino 4. El culpable de todo esto en el mercado es China. Como declararon en Avtovaz, esta es una medida extrema, ya que las altas tasas de interés y la competencia de China están reduciendo sus ventas. Naturalmente no es fácil resistir la competencia con los chinos. Aunque objetivamente los autos chinos son malos, el problema aquí es que realmente resultan más baratos y en comparación con Avtovaz no son mucho peores. Por eso en realidad Avtovaz está perdiendo la competencia. Reuters informa que el mes pasado, Avtovaz, que intenta encontrar suficientes compradores de automóviles, declaró que espera una reducción del 25% en las ventas en el mercado automotriz ruso este año, y señaló como principal problema las altas tasas de interés del Banco Central que reducen el apetito por los préstamos para automóviles y aumentan los costos de producción. Los rusos tienen cada vez menos dinero y hoy en día no todos pueden permitirse comprar un automóvil. Por eso, en Avtovaz
en realidad periódicamente surgían problemas, pero como vemos, ahora estos problemas están creciendo tanto que la producción ya está comenzando a reducirse drásticamente. Actualmente, según datos de Avtostat, allí trabajan unas 30.000 personas. La empresa ya había pasado a una semana laboral de 4 días durante 3 meses en 2022, después de que las sanciones occidentales provocaran la salida de fabricantes de automóviles extranjeros del mercado. El año pasado, las ventas del automóvil insignia Lada cayeron más de un 48%. Pero esto aún no es el final. En la primera mitad de este año, las ventas cayeron un 25%. Putin lo ha apostado todo a la guerra y ha reorientado completamente la economía hacia la guerra. Por eso, hoy sus intereses se centran exclusivamente en la producción de armas y nada más le interesa a Putin. Naturalmente, todos los sectores civiles empiezan a estancarse. Por primera vez, el mercado de la ingeniería mecánica en Rusia cayó en 2022 debido a las sanciones. Ahora los chinos se están quedando con la mitad de todas las ventas de automóviles que se realizan en Rusia, mientras que antes de la invasión a gran escala de Ucrania, su cuota era de menos del 10%. Putin, persiguiendo la grandeza, ha empobrecido a su pueblo, y ahora, para que los rusos tengan al menos algún automóvil, tienen que asumir riesgos. Ahora no es fácil para los rusos salir al extranjero, ¿verdad? Es decir, para entrar en la Unión Europea, solo hay una cantidad limitada de países a los que se puede entrar. Todo esto también es bastante caro y en consecuencia la persona que ahorra dinero y quiere un coche fácilmente puede caer en una estafa. Porque cuando uno lo desea mucho se convierte en un blanco perfecto para los estafadores. La aduana rusa advierte sobre un esquema fraudulento relacionado con la compra de automóviles en el extranjero. Los agentes de aduanas informan que los delincuentes engañan a los ciudadanos prometiendo condiciones favorables, pero al final la gente se queda sin coche y sin dinero. Y después de que el mayor fabricante de automóviles de Rusia, Avtovaz, anunciara sus planes de trasladar a sus empleados a una semana laboral reducida, la planta automotriz Gaz de Gorky tomó una decisión similar. A partir de agosto, la empresa en Nizhny Novgorod pasará a un régimen de trabajo de 4 días a la semana. Esta es una medida forzada en el contexto de la crisis en el mercado de transporte comercial, según explicaron en el departamento de prensa. Y por supuesto, de todos los males de Rusia tienen la culpa los agentes extranjeros. Estar en contra de la guerra de Putin hoy en día es el crimen más grave al otro lado del Porebrik. Y la justicia de Basmany sigue avanzando. De la lista de los últimos días están Okunin, Lazareva y ahora Yuri Dud. El periodista está acusado de evadir el cumplimiento de las obligaciones de agente extranjero y no solo eso. Todos los detalles están en la trama. Durante mucho tiempo se mantuvo aislado. No organizó mítines, no hizo campaña, no hizo la bandera, pero también evitó las preguntas directas. Sin embargo, ahora se trata de un caso penal. Condenar a un Estado que toma decisiones locas no significa estar en contra del propio país. Bien. El periodista y videobloguero Yuri Dud fue arrestado en ausencia acusado de recopilar información sobre actividades militares y técnico-militares de Rusia. Se trata de materiales que, según la investigación, podrían haber sido utilizados contra la seguridad del país. Entonces Zelensky dice que somos los primeros en retirar las tropas a cierta distancia. ¿Estás detrás de eso? Si no miras a otro lado, todo continúa. Oscar, ¿están en su propio país? Sí, lo entiendo. Pero en ese país muere gente, ¿entiendes? Tienes que entender, hay que hacer algo. No se puede seguir así. ¿Entonces la culpa es de Zelensky? ¿O de que el ejército ruso se metió en otro...? Espera. ¿O es el ejército ruso el culpable por haberse metido en territorio ajeno, haberse atascado allí y ahora no se sabe qué hacer? Quizás no sea culpa de Zelensky, sino de quien llevó al ejército allí. Un tribunal en Moscú dictó 2 meses de arresto. En ausencia, ya que Dud abandonó Rusia en primavera de 2022. No se informa dónde se encuentra exactamente. Sin embargo, según datos, oficialmente está buscado en Barcelona. Bueno, yo no puedo hacerlo como tú probablemente. No sé, no puedo. ¿Cómo que yo qué? Estar completamente en contra de mi propio país, de mi propia nación. No puedo. ¿Quién te dijo que yo estoy en contra de mi país? El periodista ya había sido procesado administrativamente 2 veces por violar la ley de agentes extranjeros.
aunque en realidad nunca recibió oficialmente el estatus de agente extranjero, y de hecho siempre evitó las etiquetas. Y aquí quizás está lo principal. No es antigubernamental ni progubernamental, simplemente es incómodo para Rusia. Esto puede terminar sin salida. ¿Y cómo podría terminar esto? Dime. ¿Bombardearlo todo? Retirar las tropas rusas del territorio. Retirar las tropas... ¿En qué condiciones? Del territorio ucraniano. No soy político. Me gustaría que retiraran las tropas del territorio de un Estado independiente, que sacaran de allí a todos, incluidos los ciudadanos de nuestro país, el tuyo y el mío, que están luchando allí por nada. Lo siguiente es interesante. La acusación es vaga, no se revelan datos ni acciones específicas. A partir de fuentes abiertas, es imposible entender de qué se trata. Pero la acusación es grave y en la práctica actual, potencialmente política. Dud es conocido principalmente como entrevistador y autor de documentales. Habló de la represión, de la emigración, de las tragedias de los años 90, a veces de la guerra, con cautela, vagamente a favor, implícitamente en contra. Pero a veces esto es suficiente. ¿Por qué carajos se está expandiendo la OTAN cada vez más hacia el este? Esto es contrario al acuerdo. ¿Qué puedes decir sobre esto? En primer lugar, sinceramente no logro entender por qué un país soberano e independiente no puede unirse libremente a la organización o alianza que desee, si así lo considera oportuno y beneficioso para sus intereses. La OTAN prometió no expandirse. Y Putin prometió solemnemente no apoderarse de la península de Crimea, ¿verdad? ¿Quién fue el primero en empezar a violar los acuerdos? El propio Yuri Dud permanece en silencio. Su canal de YouTube está activo, pero no hay nuevas declaraciones políticas. Las acusaciones quedan sin comentarios.